Bueno, muy buenas noches. Bienvenida, Dayanis, a esta sesión. Vamos a dar inicio. Ya se dio inicio a la grabación, por tanto, voy a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena y personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Listo, entonces atendiendo a nuestra autorización y a los acuerdos de formación, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a trabajar la segunda parte de la parte, valga la redundancia, de los bocetos, de nuestra actividad de bocetos, bajo el objetivo de desarrollar composición gráfica de carácter esquemático que incluya los elementos básicos de un producto o del anuncio publicitario que se quiera para la campaña haciendo uso de los textos redactados. Dentro de nuestra sesión de hoy, pues vamos a dar continuidad a nuestra parte inicial, en donde estuvimos hablando acerca del desarrollo creativo de piezas gráficas, la importancia del uso del color en los anuncios y la importancia de las tipografías, dentro de las cuales se habló un poco acerca de lo que es la psicología de estos dos elementos. Recordemos que dentro del proceso creativo, el desarrollo creativo siempre es fundamental, ya que nosotros debemos, con base en lo mínimo de estructuración de un elemento visual, la organización y consecución de un mensaje que de verdad llegue adecuadamente a nuestro grupo objetivo, dentro del cual siempre con un encabezado, un cuerpo de texto, un pie de anuncio, un layout y un mensaje que nos permita mantener un conjunto visual que marque la pertinencia, la escritura, todas aquellas cosas que en realidad nos van a anclar al entendimiento de nuestro mensaje. Adicional a ello, recordemos que estuvimos hablando de figuras retóricas en las cuales nos hablaban y nos recordaban la importancia, así como en el idioma español, de tener elementos que nos ayudan a organizar mejor nuestra parte de escritura, siendo creativos. En la parte visual también lo hay. Y es entonces cuando entendemos que la retórica son todas esas herramientas creativas que tenemos a mano para poder comunicar y persuadir adecuadamente a las personas. Y es allí donde estuvimos hablando de algunas como la antítesis, el caligrama, la paréquesis, la elipsis, el eufemismo, entre muchos otros que nos permiten de verdad poner algo de creatividad adicional y de entendimiento de la manera adecuada de comunicar y de crear estas piezas que sean claras y que de verdad den una marca acorde a la personalidad de lo que nosotros estamos queriendo comunicar. Hablamos también acerca del color, de la importancia de la psicología del color y estuvimos hablando un poco de la actividad a entregar. Recordemos que la actividad dentro de la guía en la evidencia técnica, en la guía número 5, la actividad 1, la evidencia 5, que estuvimos hablando de los bocetos de piezas gráficas. Estos bocetos de piezas gráficas nos marcan la necesidad de tener una relación directa con el brief que ya hemos venido trabajando y que es necesario tener.
en donde vamos a seguir trabajando bajo la misma campaña para tener en cuenta unos objetivos de estrategia creativa, de textos, de imágenes que nos van a permitir. Acá en esta evidencia, que ya más adelante lo vamos a recordar, se nos hacen las solicitudes exactas de unas piezas específicas y de unas características específicas que ustedes deben desarrollar. Entonces, bajo esto, vamos a nuestro primer punto de la agenda, después de este pequeño recorderis, de cuáles son dudas e inquietudes de la semana anterior. Profe, yo por el momento no tengo dudas. Quizás de pronto más adelante me presente alguna. Claro que sí, estaré atenta si tienes alguna duda o pregunta. Igual, por favor, recuerda y espero que ya hayas visto la grabación de la sesión anterior, que como tú bien lo sabes, pues no asistieron a la formación y que por ende subí la sesión de un grupo anterior, pero que pues es toda la temática que te estuve recordando ahorita de lo que estuvimos viendo, ¿vale? Sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a nuestro tema de hoy y damos continuidad a toda esa parte gráfica que nos va a ayudar a entender un poco la necesidad de la estructuración. Nosotros ya estuvimos viendo algunos elementos desde que empezamos a ver la parte de logo, la parte de marca, de necesidades visuales. Adicional, pues ya después estuvimos hablando de los elementos compositivos, de cuáles eran esas estructuras mínimas que se pueden tener, estructuras de composición, como son la composición áurea o de pronto la ley de tercios, entre muchas otras que estuvimos viendo. Pero hoy vamos a ahondar un poco más en qué es la composición. Y por ello entonces empezamos a hablar de lo que es en sí la composición como organización o disposición o colocación de los elementos que nosotros queremos y tenemos dentro de un espacio visual de manera equilibrada y ordenada. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje adecuado al público objetivo, teniendo como base lo que nosotros queremos comunicar. Y para ello, entonces vamos a ver una pequeña introducción que nos va a llevar a eso, a entender qué es, cuál es el recorrido visual y cuál es la importancia de tenerlo en nuestras piezas visuales. Diseñar es poner las cosas en su lugar. Muchas veces, cuando empezamos a diseñar, pensamos que todos los elementos deben llamar la atención. Pero lo cierto es que cuando empezamos a diseñar, sin ningún orden, el resultado puede que no se entienda y genere ruido en la comunicación. Para evitar estos problemas, tenemos que seguir los siguientes pasos. 1. Conocer la información. Saber de qué trata el contenido y con qué elementos cuenta. 2. Estructurar un orden. Una vez que conocemos el contenido y sus elementos, podemos empezar a estructurar un orden de prioridad. 3. Diagramar el contenido. Generar una grilla y empezar a hacer ejercicios en función al orden de prioridad establecido. Y 4. Verificar el recorrido visual. Una vez que tenemos nuestra propuesta, es que empezamos a validar si realmente guarda jerarquía y un recorrido visual entendible. Siguiendo estos pasos, tendremos un diseño legible, con sentido y sin problemas de lectura. Muy bien, es una pequeña introducción a esas cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de la organización. Recordemos y siempre les he venido como haciendo ahí hincapié en algo muy importante y es que nosotros, los occidentales, leemos, o por lo menos los latinoamericanos, leemos
de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ese es nuestro sentido de lectura. De esa misma manera es que debemos tener en cuenta 1, la jerarquía, 2, el contenido, 3, el mensaje y cómo lo vamos a ir colocando dentro de ese espacio visual. Esta pequeña introducción nos lleva a entender que necesitamos leyes, necesitamos como unas normas que nos van a ayudar a componer adecuadamente y que marcan la organización de algunos elementos fundamentales dentro del diseño. Cuando nosotros hablamos de esas leyes, estamos hablando de leyes que nos van a permitir que nuestro cerebro interprete de una manera eficiente lo que quiere mostrar. Por ejemplo, la ley de la unidad es nuestra primera ley a tener en cuenta. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros dispongamos o colocamos dentro de un espacio en el cual vamos a diseñar debe tener una coherencia, es decir, debe estar organizado de tal manera que por más de que sean muchos elementos, tenga una unidad. No quiere decir que todo esté en un mismo punto o en una misma parte del diseño, sino que armoniosamente todo lo que está tenga que ver desde colores, orden de las imágenes, orden de los textos, para poder tener un orden visual, un punto focal, que es decir, lo que yo quiero que llame la atención en el diseño. Estamos viendo este aviso de un helado de McDonald's, en donde hay relación y unidad coherente. Sí. ¿Por qué? El producto se llama Selva Negra. ¿Qué elementos hay en Selva Negra? Hay todos los elementos que hay en una selva. Hay animales, hay elementos de naturaleza, pero hay algo muy especial y es el sentido que ellos le quieren dar a la modernización y a que los animales se incluyan y sean en un mundo maravilloso, un mundo que está incluido en Oreo, que si ustedes se dan cuenta, el universo tiene aquí un planeta que es una galleta Oreo, así como está en el producto. El principal elemento que quiere ser notado es el producto en sí, que es el helado Selva Negra, y el acompañamiento de todos los elementos y de todos los animales hacen parte de la visualización de lo que se quiere. En la parte anterior o en la parte de atrás encontramos la M de McDonald's, muy simulada como un arco iris, como algo espectacular. Tenemos animales que tienen una combinación futurista y tenemos el producto. Todo eso tiene una unidad de color, una unidad de mensaje, una unidad de creatividad, un producto principal y todo nos enfoca al mismo mensaje que se quiere dar. Esa sería nuestra primera ley. La segunda ley es la ley de la armonía. La ley de la armonía, al igual que la ley de la unidad, son muy semejantes, pero no iguales. Cuando nosotros hablamos de la armonía, estamos hablando del equilibrio que hay entre las formas gráficas de nuestra composición. Cuando nosotros tenemos armonía en la composición, estamos tratando de que haya la unidad. Si hay armonía, hay unidad. Entonces, aquí buscamos que si vemos las leyes se pueden conjugar para demostrar de una manera clara cómo puede generarse estos elementos dentro de la composición. Si ustedes revisan, por ejemplo, este anuncio de una marca que quiere y habla de elementos, ¿cómo se llaman? Bueno, llaves y todo lo que es relacionado con el agua, con el manejo del agua. Aquí habla de la armonía
entre la construcción y la naturaleza, haciendo un equilibrio armónico entre, primero el mensaje, obviamente, porque está diciendo que a través de estos elementos de esta marca no estamos dañando la naturaleza, la estamos cuidando porque son ahorradores y protegemos a la naturaleza. Pero si ustedes se dan cuenta, se ve como de la llave sale el agua y el agua no va a cualquier parte, sino a nutrir la naturaleza. Entonces, todo esto fluye de una manera adecuada, es armoniosa, se entiende que el agua es como si fuese la rama y la mariposa. Es muy, muy claro, detrás se ven los océanos, los colores, todo eso crea armonía, es decir, que sea agradable, que sea positivo, que sea entendible, que fluya adecuadamente y que no se vea entorpecido ni se vea desordenado dentro de la composición. La siguiente ley es la ley de la repetición y nosotros hablamos de la ley de la repetición cuando colocamos elementos visuales dentro de nuestra composición que tienen semejanza. Es decir, que nosotros mentalmente hagamos que nuestro cliente entienda que es lo mismo y que tiene una relación directa y que tiene un interés y que al verlo pareciera lo mismo, pero que se hace un poco de variedad y llama la atención. En este caso, por ejemplo, la repetición se hace de una manera simbólica y haciendo una comparación entre la forma de la guitarra y una mujer con sus piernas abiertas. Entonces, tratan de mover el mundo de la música al mundo sexy, manejan la manera como se abre aquí las piernas y aquí la guitarra. Esto hace una repetición visual de un elemento y hace que sea importante de tener en cuenta en el momento del desarrollo de los elementos. ¿Podemos utilizar cualquier tipo de elemento que haga esta repetición? Claro, lo importante es que manejemos una variedad que tenga obviamente relación, que sea entendible, que sea novedosa y que varíe. A pesar de que sea repetitiva, debe tener relación, pero no debe ser tan el mismo elemento o puede ser el mismo elemento, pero que tenga una lógica de composición. Nuestra última ley grande, la cuarta ley, ya después vamos a nuestra quinta y última y sí, es la del resalte. Cuando nosotros hablamos de la ley del resalte, estamos hablando que siempre hay un elemento o que cuando nosotros queremos que haya un elemento que domine y que se vea muchísimo más que el resto, pero que tenga una finalidad y un significado dentro de la composición. En este caso que estamos viendo un afiche de Heineken para Brasil, en donde estamos viendo el Cristo Redentor, que es reemplazado por un destapador, un descorchador y destapador, que simboliza como la importancia de el elemento visual dentro de Río de Janeiro, que es lo que nosotros estamos viendo aquí en este afiche. Entonces, el punto de mayor atención resalta, no solamente por la forma, sino también por el tamaño, por la iluminación y por la asociación de comparación que se está haciendo mentalmente. Esto obviamente nos va a hacer una atracción visual y de lógica vamos a entender qué es lo que está sucediendo y cuál es el mensaje que está queriendo dar el compositor. Para eso, entonces, simplemente es resaltar. Recuerden que podemos resaltar por color, podemos resaltar por tamaño. Generalmente se hace por finalidad, por dominación dentro de la composición. Y la última es la ley de contraste. La ley de contraste nos va a decir que un elemento se distingue de los demás por alguna característica específica. Es decir, porque es único y singular frente al resto de los elementos que hacen parte de lo que nosotros estamos componiendo. Acá lo podemos hacer por color, por forma, por tamaño, por cualidades, por el objeto como tal. Entonces, aquí el poderoso es nuestro hablante
usuario de Claro que puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar porque tiene muchos minutos a muy bajo costo. Entonces, aquí nos están resaltando el poder de la persona Claro a través del color rojo y de la llama que lo tiene alrededor. Y él simplemente está un poco más notorio por su tamaño, a pesar de que sigue estando en blanco y negro. Pero sí trabajamos los colores de marca para que sea entendible cuál es ese mensaje que queremos entender, es decir, cuál es la ley del contraste. Entonces, estas son las leyes, 5 leyes que nos van a ayudar a componer. Siempre las debemos tener en cuenta en el momento de generar composición. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de la unidad, nos ayuda a tener una coherencia. La ley de la armonía, un equilibrio. La ley de la repetición, una novedad. Y la ley del resalte, una dominación dentro del significado. Para la ley del contraste, una singularidad por una característica o especificidad que nosotros le demos a algún elemento dentro de la composición. Esas serían las leyes que nos van a permitir, en realidad, establecer la organización adecuada de los elementos dentro del espacio compositivo. Ahora, si bien es importante tener en cuenta las leyes, es importante tener en cuenta las técnicas. Estas son las que nos van a permitir alinear el diseño de tal manera de que, teniendo en cuenta las leyes para que se vea bien, también sea muy funcional y efectivo en la consecución del mensaje. Por eso es importante tener en cuenta tanto las leyes como las técnicas. Vamos a conocer las técnicas a través de unos elementos visuales. Y la primera que vamos a conocer es la sección áurea. Yo sé que ustedes han visto en algunas páginas de internet, en algunos diseños, el uso de la sección áurea. Ahora vamos a entender qué quiere decir y quiero que quiten esa idea de que solamente a través de ella vamos a conseguir que todo sea maravilloso. Pues no, hay muchísimas más técnicas que nos van a permitir y que quiero que también conozcan. Entonces, primero vamos a conocer qué es la sección áurea y qué debemos entender y qué no debemos entender de ella. En toda disciplina hay mitos, y en el diseño gráfico el mito más grande de todos es la proporción áurea, y de eso vamos a hablar en este video. En toda disciplina hay mitos o conceptos con dudosa validación que se enseñan como si fueran ciertos. Generalmente estos mitos surgen fuera de la academia por parte de personas que sin un entendimiento profundo y sin el criterio adecuado hacen conjeturas que llevan a conclusiones inapropiadas. Así es como surgen ideas cuestionables, como por ejemplo creer que la música en frecuencia 432 es superior a la música en frecuencia 440. Es natural que existan estos mitos y no hay nada de malo en ello si es que los profesionales del área y los educadores de esa disciplina se encargan de desmentirlos. El problema viene cuando esos mitos surgen directamente dentro de la academia. Recuerdo que en mi época de estudiante, en varias ocasiones y por parte de diferentes profesores, se nos dijo que la proporción áurea era la proporción perfecta, una proporción muy bella, que si eventualmente queríamos diseñar algo bello, pero realmente bello, la mejor forma de conseguirlo era utilizando la proporción áurea. Ok, hagamos una pausa y expliquemos rápidamente qué es la proporción áurea, porque nos falta un poco de contexto para entender esto. La proporción áurea es una relación de dimensiones entre fragmentos de una línea, en donde el fragmento A guarda una proporción con el fragmento B que es exactamente igual al que el fragmento B guarda con la suma de A más B. Matemáticamente podríamos expresarlo así. Y aunque a primera vista esto pueda parecer algo complicado, lo importante es que el resultado de esta ecuación es 1.6180, aproximado. Ahora, esto no queda aquí, porque además existe una secuencia de números llamada Fibonacci. Lleva ese nombre en honor a la persona que creó esta secuencia. La secuencia de Fibonacci se compone de una serie de números en donde cada número es la suma de los dos números que lo antecedieron. Veamos cómo funciona esto.
Partimos con el 1. El 1 no tenemos con qué sumarlo, así que el siguiente número igual es 1. Ahora sumamos esos dos números y nos da 2. A continuación sumemos 2 más 1 y nos da 3. Ahora 3 más 2 nos da 5, 5 más 3 nos da 8, 8 más 5 13, 13 más 8 21 y así sucesivamente. Ya, pero ¿por qué es esto importante? Porque si tomas algún número de la secuencia de Fibonacci, idealmente un número más o menos grande, por ejemplo el 610, y lo divides por su número antecesor, que en este caso sería 377, el resultado de esta ecuación es 1,6180, el número áureo. Fascinante. Ok, pero aquí estamos hablando de diseño. ¿Qué tiene que ver todo esto? La verdad, mucho. Si bien la proporción áurea se puede expresar en términos matemáticos, como lo hemos hecho hasta ahora, su representación más común es a partir del rectángulo dorado. ¿Qué es el rectángulo dorado? Es un rectángulo dibujado con líneas que guardan la misma proporción de la cual hemos estado hablando hasta ahora. Para dibujar un rectángulo dorado debemos partir dibujando un cuadrado perfecto. Sobre este cuadrado dibujaremos una línea diagonal desde el centro del borde inferior hasta la esquina superior derecha. Esta línea diagonal la usaremos como radio para dibujar un círculo, tomando como punto central la parte inferior. Ahora, simplemente expandimos las líneas horizontales del cuadrado y en la intersección de la línea horizontal con la circular cerramos el rectángulo. Y listo, ya tenemos nuestro rectángulo dorado. Pero eso no es todo, porque podemos continuar repitiendo el proceso una y otra vez. Esta proporción es tan genial que nos permite poner rectángulos dorados internos teóricamente de manera infinita. Ahora, si dibujamos semicírculos dentro de cada uno de los cuadrados, aparece una espiral dentro de nuestro rectángulo original y se ve muy bonito. Hay evidencia de la utilización de esta proporción desde tiempos muy antiguos, pero los primeros en teorizar sobre este tema, de los cuales se tenga registro por supuesto, son los griegos. Euclides dedicó un tiempo a estudiar esta proporción y también lo hizo Platón, pero lo más interesante es ver cómo los griegos aplicaron la proporción áurea al arte y a la arquitectura. Podemos verla aplicada en el Partenón y en el diseño de algunas columnas, solo por mencionar un par de aplicaciones. La proporción áurea, la secuencia de Fibonacci y el rectángulo dorado con su espiral son temas muy interesantes, curiosos, a veces complejos, pero fascinantes. Y como todo lo que es fascinante, curioso, interesante y puede parecer más o menos complejo, se presta a conjeturas fantasiosas y mitos infundados. No cabe duda de que hay belleza en todo lo que te he contado sobre estas proporciones, pero algunas de las afirmaciones que surgen a partir de ellas son simplemente "ugh". El primero en sacar conjeturas extremas y atribuirle cualidades divinas a la proporción áurea fue el matemático cristiano Luca Pacioli. Él afirmaba que la proporción áurea era divina, pues se componía de 3 segmentos de una misma línea, lo cual lo asemejaba a la Santa Trinidad, en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo son parte de un mismo elemento mayor, que es Dios. Además aseguraba que el número 1.6180 era tan único del mismo modo que Dios es único. Y así continuaba sacando más conjeturas acerca de la divinidad de esta proporción. Hay que aclarar que esto lo dijo en la época de la escolástica, que es una etapa de la Iglesia Católica en donde estaban muy enfocados en encontrar fundamentos filosóficos que justificaran su doctrina. Así que no hay que ser tan drástico con Pacioli porque básicamente era un reflejo de los tiempos en los que le tocó vivir. En todo caso, no es esa la falacia de la cual quiero hablarte. Quiero que nos enfoquemos en la falacia de la proporción áurea en el diseño. Pero antes de llegar ahí, tengo que contarte una falacia previa. Hay quienes dicen que la proporción áurea está presente en la naturaleza, e incluso hay quienes van más allá y dicen que la proporción áurea podría ser la base sobre la cual se construye el mundo natural. Hagamos una búsqueda rápida en Google para ver cómo la proporción áurea se encuentra presente en la naturaleza. Podemos verla en una caracola, en una galaxia, en una oreja y en la cola de un camaleón. Si esta proporción está presente en la naturaleza, hay quienes pueden llegar a concluir que es una manifestación de la naturaleza misma, y de ahí se desprende pensar que la proporción áurea es la representación más natural de la belleza. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos a partir de estas proporciones tendrá una belleza intrínseca. No solo eso, tendrá una belleza natural intrínseca, y más que eso, tendrá la máxima belleza natural intrínseca. Como puedes ver, hay varias fallas en esta lógica, pero aún así hay personas que lo toman por cierto, incluyendo algunos profesores que yo tuve. Como muchos diseñadores creen en esto, podemos encontrarnos un montón de diseños que usan la proporción áurea para justificarse a sí mismos. Miremos los resultados más comunes que podemos encontrar en Google. Podemos ver el diseño clásico de Twitter, el logo de Apple y un clásico anuncio de Volkswagen. Estos diseños tienen cierta belleza, claro que sí, pero no es necesariamente porque usan la proporción áurea, es porque son buenos diseños.
No podemos decir que la proporción áurea le transfiere a los diseños que la usan una belleza natural intrínseca, porque esa belleza natural intrínseca es una falacia. Veamos de nuevo los ejemplos que justificaban esta idea. Partamos por la galaxia. Puede que calce perfecto con esta galaxia, pero ¿qué hay de esta otra? Y esta. ¿Y por qué el rectángulo se pone así y no así? Veamos la oreja. Tal parece que calza perfecto, pero ¿qué hay con la oreja de un anciano? O con otra oreja de una persona común y corriente, o esta otra oreja, o la oreja de un perro. Veamos la cola del camaleón. ¿En serio crees que calza perfecto con la espiral del rectángulo dorado? Lo que yo veo es que se le asocia únicamente porque adquiere la forma de una espiral. Por último, veamos el ejemplo más común, la caracola. Aquí sí que no queda duda, ¿cierto? Mira cómo te mira Conan. Fíjate que al inicio la espiral calza perfecto con el borde de la caracola, pero conforme avanza deja de calzar. Pero, ¿qué hay con esta caracola? Y esta otra. Al revisar detenidamente esto, podemos darnos cuenta de que el objetivo nunca ha sido observar la proporción áurea de manera neutral e inevitablemente encontrarse con su presencia en la naturaleza, sino más bien una búsqueda de alguna oportunidad para insertar a la fuerza esta proporción y así justificar la idea preconcebida de su belleza intrínseca. Las personas que han hecho estas imágenes están influenciadas por el sesgo de confirmación, del mismo modo en que Luca Pacioli estaba influenciado por la escolástica que lo obligaba a encontrar a Dios en todas partes. Una de las formas para verificar si una afirmación es falaz es usar el mismo argumento pero con un sujeto diferente. Supongamos que me propongo a demostrar que el círculo es la forma perfecta y que posee una belleza intrínseca por estar presente en la naturaleza. No me van a faltar ejemplos, así que podría afirmar que los diseños basados en un círculo son los que más poseen una belleza natural. El argumento se cae por sí solo. Entonces, si ya sabemos que la proporción áurea no posee estas cualidades divinas o metafísicas que se le atribuyen, ¿qué pasa con los diseños que se hicieron a partir de ella? ¿Acaso dejan de ser buenos? Obviamente no. Mira esta foto de Cartier-Bresson, por ejemplo. Es una muy buena foto. Habitualmente se usa como el ejemplo supremo del uso de la proporción áurea en una composición. Y tienen razón, pero ese no es el motivo por el cual esta foto es tan buena. La foto funciona porque tiene un buen encuadre, porque dirige nuestra atención hacia el sujeto, porque el sujeto es interesante, y así y así. Veamos qué pasa si cambiamos el encuadre para que no calce con la proporción áurea. Sigue siendo una buena foto. Veamos qué pasa con los diseños que vimos inicialmente. La proporción áurea parece estar puesta a la fuerza sobre ellos de manera arbitraria. En el sitio de Twitter, ¿por qué la línea de separación está donde comienza el texto y no donde se dividen las secciones? ¿Por qué en el logo de Apple hay dos rectángulos en el lugar de uno? ¿Por qué en el afiche de Volkswagen el diseño es más ancho que el rectángulo? ¿Sigue siendo igual proporción áurea? Desconozco cómo se hicieron estos diseños, pero tal parece que alguien encontró estos diseños que ya eran buenos y les montó encima el rectángulo dorado y su espiral como una justificación de por qué eran buenos. Ojo que no estoy diciendo que haya una conspiración a favor de la proporción áurea, solo estoy diciendo que este es un mito que creció tanto al punto de salírsenos de las manos y que hay un montón de gente ahí fuera que desde el sesgo de confirmación trata de calzar la proporción áurea encima de todo lo que es bello. Entonces, en conclusión, ¿deberíamos dejar de utilizar la proporción áurea, el rectángulo dorado y su espiral? No necesariamente, solo debemos dejar de atribuirles cualidades metafísicas de una belleza superior. Debemos mirar a la proporción áurea como una herramienta de composición más, del mismo modo que lo hacemos con la regla de los tercios, con la composición centrada o la triangular. Si quieres, puedes utilizar la proporción áurea para justificar la relación de tamaño entre los elementos de tu diseño, para impresionar a tus clientes, pero no vayas a creer que por usar la proporción áurea tus diseños son mágicamente más bellos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Profe, no se le escucha. Ay, perdón, yo cerré el micrófono. Ahora sí. Bueno, este video básicamente lo coloco es porque quiero que entiendan que el diseño, más allá de lo que nosotros podemos suponer dentro de esas divinidades que queremos proporcionar, depende de la composición y de la organización de los elementos, buscando herramientas que nos ayuden para eso. No quiere decir que únicamente los que hagamos a partir de las secciones áureas o de otras estructuras y de otras técnicas de composición
sean las que funcionen. Todos los elementos compositivos siempre van a estar presentes y nos van a permitir organizar de manera clara cómo podemos hacer que tengan una lógica, que tengan una organización, que tengan una composición como tal, y cómo en realidad estos elementos nos van a ayudar a establecer un orden lógico de nuestro cerebro al cerebro del consumidor, es decir, del cliente, en donde él va a entender lo que nosotros queremos que él entienda. Por ende, nos va a funcionar muy bien para estimular la organización de los elementos. Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros entendemos que la composición va mucho más allá de lo que sí o no podemos permitir conocer dentro de lo que ya sabemos y coexistimos en la normalidad del mundo, para llevarlo de manera visual y organizada a lo que queremos transmitir. Cuando nosotros hablamos de la importancia de todos los elementos, entonces debemos tener en cuenta el layout y la tipografía. Cuando nosotros hablamos del layout, entonces estamos hablando de ese esquema. ¿Cuál es ese esquema? Esa técnica que nosotros vamos a utilizar. Se llame sección áurea, se llame ley de tercios, se llame composición triangular. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo todas estas cuando empezamos a ver la parte de la composición visual para entrar a la parte audiovisual? ¿Sí medio se acuerdan o no? Porfa, revisemos esa información para tenerla en cuenta dentro de lo que nosotros estamos viendo. Todos esos elementos, y aquí hago recalque algo muy importante, y es tener sangrías y tener márgenes. Recuerden que todos los elementos deben estar visibles, legibles y entendibles dentro de la composición, que no se deben salir más allá de un borde lógico visual, porque entonces no va a tener lo que nosotros queremos de comunicación. Pero además también debemos tener en cuenta las tipografías. Recordemos que las tipografías, fuera de tener una jerarquización, de pertenecer a un tipo de familias, a una organización compositiva, también tienen una psicología. Entonces, todo este esquema que nosotros podemos hacer dentro de la organización, la atribución de elementos, la organización de formas y de textos, nos va a llevar a tener principios dentro del diseño gráfico. Yo sé que hoy vamos a ver varios videos, pero se me hacen supremamente importantes, ya que es una manera más clara y agradable de entender un poco tanta parte teórica que teníamos que ver o ver en esta temática. Hola, soy Jaime, diseñador gráfico de Imborrable, y si he abierto este canal es porque estoy dispuesto a enseñaros todo lo que sé sobre diseño gráfico. En uno de mis vídeos anteriores hemos reflexionado sobre el rol que debe de cumplir el diseñador gráfico y cómo nuestro trabajo no trata solamente de poner todo bien bonito. En el diseño gráfico nos ayudamos de los elementos visuales y de los principios del diseño para otorgar de significado y de mensaje a nuestras composiciones. Los principios del diseño son lo que diferencia a un diseño meditado y trabajado del resto. No debemos de pasar por alto que el fin último de cualquier pieza de diseño gráfico es causar una impresión, preferiblemente una duradera. Al causar una impresión, el diseño logrará su objetivo principal de comunicar un determinado mensaje con muchísima más facilidad y además contribuirá a que persista en la mente del espectador. Debemos de considerar estos principios del diseño en cada trabajo que realicemos de diseño gráfico. Un buen diseñador gráfico usa estos principios para poder generar nuevas ideas a la hora de plasmar visualmente los mensajes.
Aplicar estos principios de diseño gráfico y los elementos visuales que vimos en el vídeo anterior determinará el éxito del diseño final. Si hay alguien que aún no haya visto el vídeo anterior de elementos visuales y el diseño gráfico, se lo voy a dejar por aquí arriba. Así que venga, voy a presentaros los principios del diseño gráfico. El primer principio de diseño gráfico que necesitamos conocer es el principio de énfasis o punto focal. El principio de énfasis establece un punto focal o centro de atención sobre un elemento. Para lograrlo, debemos romper la jerarquía visual y ayudarnos de la forma, el uso del color o el tamaño. Si os fijáis bien, en cada uno de estos ejemplos siempre hay una parte que capta nuestra atención, tanto por forma, color o por tamaño. Se trata de un principio clave con el que podemos conseguir que nuestros diseños capten la atención de los espectadores. El segundo principio sería el principio de balance o equilibrio. El principio de balance o equilibrio parte del peso visual de los elementos en una composición. Hacemos uso del balance para otorgar estabilidad y estructura, crear énfasis y dinamismo. En el diseño gráfico, siempre debemos intentar colocar los elementos visuales en una disposición estéticamente agradable o en una disposición particular si necesitamos cumplir un propósito o apariencia en concreto. El balance de una composición puede ser simétrico o asimétrico. El balance simétrico se da cuando los elementos se disponen simétricamente a ambos lados de los ejes horizontal o vertical. El balance asimétrico, en cambio, se da cuando los elementos no mantienen simetría por forma, pero sí por peso visual. Con la práctica, un diseñador gráfico debe de ser capaz de intuir cuando un diseño no cuenta con el equilibrio adecuado para poder corregirlo. El tercer principio a presentar sería el principio de ritmo o movimiento. El principio de ritmo o movimiento es la cualidad por la que podemos controlar al ojo alrededor de un elemento o espacio. Podemos dirigir al ojo de los espectadores dentro de nuestra composición. El ritmo es la secuencia con que aparecen los elementos que componen el diseño, el orden, la repetición y la forma de organizarlos. Y si se usa correctamente, este principio puede ser realmente muy útil para asegurar una correcta lectura de nuestro diseño. El ritmo de una composición puede ser lineal si la disposición de los elementos da una sensación de continuidad, o radial si los elementos se disponen de forma circular. El cuarto principio a presentar es el principio de proporción o escala. El principio de proporción se basa en la relación del tamaño de los objetos con la composición final. La proporción nos ayuda a comunicar la relación entre los diferentes elementos del diseño. También puede ayudarnos a marcar como más importante una parte en concreto, ya que los elementos grandes captan más atención que los pequeños. Dentro del principio de escala podemos encontrar tres subcategorías. Por el tamaño, cuando nos encontramos con elementos de diferentes tamaños relacionados entre sí. Por proporción, elementos relacionados unos con otros en una proporción visual que cuenta con armonía. O por división, elementos divididos en diferentes tamaños, creando todos ellos una unidad. Y el quinto principio a presentar sería el principio de armonía o unidad. El buen diseño siempre contiene un grupo de elementos relacionados y organizados entre sí, representando una unidad. El principio de unidad nos ayuda a comunicar nuestro mensaje de forma coherente, con armonía, para poder lograr nuestro objetivo. Dentro del principio de unidad podemos encontrar los siguientes subprincipios: repetición, sucesión o proximidad. Comencemos por la repetición. En diseño utilizamos la repetición para crear un sentimiento de unidad y de consistencia a través de nuestra composición. Con la repetición conseguimos un estilo particular que genera cohesión, énfasis, estructura, jerarquía y además fortalece el diseño. Y podríamos decir que la repetición es un tipo de lavado de cerebro. Cuanto más ves algo, más te familiarizas con ello. Sucesión se logra cuando se usa recurrentemente un color o un elemento donde uno de ellos mantiene el punto focal. La proximidad es la disposición de elementos dentro de nuestra composición. En diseño gráfico hacemos uso del principio de proximidad por dos motivos. El primero sería para crear conexiones. La proximidad puede generar una relación entre dos objetos, además de otorgar relevancia, jerarquía y también de estructurar. Y luego también para disipar conexiones, ya que la proximidad también puede reflejar la carencia de relación entre dos elementos. Y no debemos de olvidar también que podemos otorgar unidad mediante el color buscando armonía con el uso de colores análogos o gracias al contraste con el uso de colores complementarios. Y el último principio de diseño gráfico, pero no menos importante,
sería el principio de simplicidad. El principio de simplicidad es la disciplina que busca minimizar o sintetizar un diseño. Gracias a la simplicidad, garantizamos que una pieza de comunicación es clara y concisa. Además, este principio nos ayuda a crear balance y a generar impacto. ¿Por qué? Porque menos es más. Menos siempre va a ser más impactante. Un diseño simple es más fácil de comprender y más favorable a recordarse. Por tanto, para la simplicidad necesitamos eliminar y sintetizar información y detalles que no necesitamos. Suele ser bastante común que los diseñadores gráficos más principiantes puedan interpretar que los diseños que cuentan con simplicidad o no son tan buenos o no son tan interesantes como otros que sí están muy sobrecargados. Pero la simplicidad nos ayuda también a añadir un valor de funcionalidad, de elegancia, de consideración por un diseño. Ten en cuenta que la simplicidad es la mayor de las sofisticaciones. A ver, todos sabemos ya que en diseño gráfico es más complicado eliminar que añadir elementos. Por eso el principio de simplicidad es lo que puede separar a un diseñador amateur de uno profesional. Requiere de experiencia, confianza y disciplina. Aquí va un consejo. Siempre que necesites desarrollar un concepto, valora más una idea fuerte y simple antes que incorporar varias pequeñas a tu diseño. Y nada más, ya conocéis los 6 principios del diseño gráfico, a que no ha sido tan complicado. Ahora nos tocará reflexionar cómo aplicarlos unos con otros para reforzar nuestro mensaje y generar mayor impacto. Usarlos nos ayudará a entrenar el ojo y a ganar soltura como diseñadores gráficos. Tened en cuenta que este vídeo, como varios de los que voy a grabar posteriormente, forma parte de nuestro canal de la lista de reproducción Curso de Diseño Gráfico. No olvides revisarla para comprobar que no te has perdido ningún vídeo hasta la fecha. Pues gente, nada más por hoy. Si te ha resultado útil este vídeo, te agradeceré un like. Y si Teniendo en cuenta estos principios, y quiero que se entienda que se pueden entrelazar con las leyes, hay unos que son similares o iguales y que funcionan dentro de la composición, es que debemos determinarlos. Buscar esa lista de reproducción sería una buena idea. Él es un excelente diseñador que enseña de una manera muy fácil de entender y accesible para ir aprendiendo a tener tipsitos. Y como él dice, debemos entrenar el ojo y aprender a ver cuál es la armonía, cuál está bien hecho, cuál no está bien hecho, para poder inspirarnos y empezar a hacer nuestro propio estilo de diseño y poder reproducir las piezas. Ya estuvimos hablando de la organización y del layout. Ahora vamos a combinar las tipografías. Hola público, hoy volvemos a hablar de tipografía y más concretamente de parejas tipográficas. Y es que algo tan simple como emparejar tipografías puede delatar a los diseñadores menos experimentados. Te puede parecer algo trivial, pero tiene su truco. En este vídeo te voy a dar a conocer 7 consejos prácticos para escoger parejas tipográficas que te ayudarán a ser más ágil y a ahorrarte algo de tiempo. Y al final te presentaré algunos conocidos matrimonios tipográficos. Venga, vamos con ello. El vídeo de esta semana viene patrocinado por el equipo de FlexiSpot, una empresa especializada en el desarrollo de productos ergonómicos y de innovación. Listo. El escritorio cuenta con 2 motores eléctricos predefinidas para... Hasta por acá. Y ahora sí empezamos. Seguimos. Antes de seguir con el vídeo, doy por hecho de que conoces bien los 4 grupos principales de tipografías en cuanto a su morfología, ¿no? Hablamos de las tipografías con serifa o romanas, tipografías sin serifa o de palo seco, tipografías manuscritas y tipografías decorativas o de exposición. Como acabo de apuntar, combinar tipografías que funcionen bien juntas no es algo aleatorio. Estamos buscando crear una experiencia visual cohesiva y mantener la armonía de la composición, y en muchas ocasiones te vas a encontrar siguiendo tu auténtico instinto de diseñador gráfico. Y eso está bien, pero en este vídeo quiero abordarte con 7 consejos que te ayudarán a combinar tipografías como un auténtico tipógrafo. Tus diseños y composiciones respirarán más profesionalidad si vigilas lo que voy a presentarte. Eso sí, antes de arrancar me gustaría aconsejarte que siempre que puedas hagas uso de la menor cantidad de tipografías posible. Hazte siempre la siguiente pregunta.
¿realmente necesito otra tipografía? Y ten en cuenta que las siguientes reglas tendrán que adaptarse a cada contexto y situación, claro. Venga, vamos con el primer consejo. 1. Asegura el contraste. Cuando se trata de combinar tipografías, la regla general es que deben de ser complementarias, pero no idénticas. Si necesitamos combinar dos tipografías o utilizar tipografías para diferentes usos como titulares o párrafos, es importante valorar que las dos tipografías cuentan con suficiente contraste. Por ejemplo, no tendría mucho sentido que emparejemos dos tipografías de palo seco, especialmente si estas no llegan a contrastar suficiente, ¿no te parece? No combines dos tipografías diferentes si son muy similares y no cuentan con contraste suficiente. ¿Por qué? Pues porque si combinamos fuentes diferentes pero visualmente muy parecidas, apenas se distinguirán visualmente y nos costará algo más definir bien una jerarquía visual. Así que recuerda, las tipografías deben de complementarse pero no confundirse, para lo que necesitaremos algo de contraste. Vamos con el consejo número 2. Respeta la jerarquía visual. Gracias a la jerarquía visual conseguimos guiar al ojo del espectador aclarándole qué es lo más y lo menos importante de nuestra pieza. Por lo que cuando estemos buscando tipografías para combinar, necesitaremos encontrar tipografías que permitan establecer una separación visual entre los diferentes niveles jerárquicos. Para conseguirlo, tendremos en cuenta la fuente tipográfica, pero también otras cualidades de la tipografía, como las variables tipográficas, el tamaño y hasta el espacio, con ayuda del interlineado y el interletrado. Ya lo he mencionado antes. Si quieres aprender más sobre jerarquía visual, te puede ayudar echar un vistazo rápido a revistas y a periódicos. Vas a comprobar que existe un contraste visual entre titulares y subtítulos y textos de párrafo, y que lo más importante cuenta siempre con mayor tamaño y contraste. Por ejemplo, aquí puedes ver dos composiciones que incluyen dos parejas de tipografías diferentes. ¿Crees que alguna cuenta con una jerarquía visual más definida? ¿La 1? ¿La 2? Te leo en los comentarios. Así que cuando vayas a realizar un diseño que incluya tipografías diferentes, ten presente siempre que vamos a necesitar definir bien la jerarquía visual. Medita qué texto o información es lo que quieres que los lectores observen primero y asegúrate de que la tipografía escogida para ello contrasta lo suficiente del resto. Vamos con el consejo número 3. Vigila la legibilidad. Cuando vayamos a jugar con diseño gráfico y tipografía, debemos tener siempre presente que todo contribuya a su legibilidad, claro. ¿Qué sentido tiene modificar la forma de las letras buscando generar más contraste si al final no se van a leer correctamente? Ten presente dónde van a aparecer las tipografías. Por ejemplo, si la tipografía va a ir sobre un soporte de pequeño tamaño, como una etiqueta, valora qué estilo puede contribuir a que se lea mejor. En cambio, si va a ir a una de las marquesinas de una parada de autobús y a buen tamaño, igual te interesaría escoger una que capte más atención, como por ejemplo una tipografía decorativa o de exposición. O mismamente, si necesitas añadir algo de código en tu web o fórmulas o secuencias numéricas, ya hemos visto que las tipografías monoespaciadas tienen utilidad para ello. El contexto jugará por tanto un papel clave a la hora de decantarnos por una tipografía. Conocer las características de los 4 grupos principales de tipografías según su morfología nos puede ayudar también a evitar tomar malas decisiones que afecten a su legibilidad. Por ejemplo, las tipografías con serifa, gracias precisamente a estos remates al final del trazo de las letras, establecen una línea horizontal en todas las palabras y oraciones. Esta línea horizontal contribuye mucho a mantener la continuidad entre las palabras, agilizando la lectura del texto. Eso sí, son ideales para textos de por lo menos 10-12 puntos. En cambio, las tipografías de palo seco, al no contar con remates, pueden ser una estupenda opción para textos aún más pequeños, por ejemplo para pantallas y dispositivos digitales. Por otro lado, las tipografías manuscritas o las decorativas no cuentan con demasiada legibilidad, así que definitivamente no me decantaría usar estas para tipografías en párrafos o textos más largos. 4. Valora una misma familia tipográfica. Solo porque dos tipografías pertenezcan a familias diferentes no quiere decir que combinen mejor juntas. Si quieres acertar sin mucho esfuerzo a la hora de combinar tipografías, puedes emparejar dos fuentes que pertenezcan a una misma familia tipográfica. Esta es una opción estupenda para aquellos diseñadores que no cuenten con suficiente experiencia o que prefieran asegurar una armonía para su composición. Vamos a lograr resultados estupendos sin comernos demasiado la cabeza. Piensa que todas estas tipografías se han concebido para combinarse juntas.
Eso sí, no olvides vigilar el contraste, como hemos visto en el consejo número 1. Podemos ceñirnos a una misma tipografía, haciendo uso de las variables tipográficas, o podemos aprovecharnos de una familia tipográfica perteneciente a la misma superfamilia. Y es que existen familias tipográficas enormes que contienen una variedad de estilos muy amplia. Algunas de las que me vienen a la cabeza a la hora de realizar este vídeo son las siguientes. Así que ya sabes, las familias tipográficas son una excelente forma para combinar tipografías sin preocuparnos de escoger mal. Simplificaremos el proceso, nos ahorraremos algo de tiempo y garantizaremos una apariencia visual armoniosa y coherente. 5. Contempla el esqueleto de las tipografías. Sí, la estructura o esqueleto de los caracteres es otro factor que podemos tener en cuenta a la hora de emparejar dos tipografías correctamente. El esqueleto es el trazo interno que define la estructura básica de las letras y caracteres. Simplemente para un momento y estudia las letras con algo de calma. ¿Cómo han solucionado el ojal inferior de la letra G? El extremo inferior de la letra E es más cerrado o abierto. Observa la estructura. ¿Es más dinámica o quizás más geométrica? Intentaremos buscar que la estructura y apertura de las letras sea algo similar entre ambas tipografías. Idealmente, pese a que buscamos contraste, es más apropiado escoger tipografías que cuenten con cierta semejanza sobre el esqueleto de sus caracteres. Encontrar cierta similitud en su estructura. Vamos a verlo rápidamente con un ejemplo. ¿Conoces la tipografía Exar de Google Fonts? Se trata de una preciosa tipografía con serifa con una fuerte personalidad, pero que quizás dificulta un poco la legibilidad en párrafos y textos más largos. Una opción más segura sería combinarlo con una tipografía de palo seco, ¿no? ¿Tienes alguna en mente? ¿Estás pensando en Helvética? Pues si comparamos ambas tipografías, vamos a observar que cuentan con una estructura y esqueleto de forma y apertura bastante diferente. Vamos a darle una nueva oportunidad a otra tipografía. ¿Qué tal lo pensás? Comparando ambas tipografías, vas a poder valorar que cuentan con un esqueleto algo más similar, y por tanto que ambas tipografías pueden funcionar mejor en pareja que con Helvética. ¿Qué te parece a ti? Pero también hay otras cualidades que debemos de tener en cuenta, como si esas dos tipografías cuentan con proporciones similares. Aunque su aspecto sea diferente, si la altura de la X es la misma, puede ser un buen punto de partida para valorar si merece la pena emparejarlas. 6. Hazlo simple, no te compliques. Usar muchas tipografías diferentes puede contribuir a que tu diseño se vea como el de un principiante. Antes de lanzarte, para un momento y reflexiona. Puedes comenzar combinando dos tipografías, y solo si lo ves indispensable puedes plantearte incluir una tercera. No vas a tener necesidad de abusar de tipografías diferentes en una misma creatividad. Medítalo bien, ya que podemos llegar a crear la pieza e interferir una vez más en su legibilidad. Yo te recomiendo que siempre que sea posible, limites el uso solo a dos tipografías. Ya has visto que podemos hacer uso de un buen diseño sin complicarnos demasiado. Y vamos con el último consejo. 7. Ten presente la personalidad tipográfica. Personalidad, sobre todo de la tipografía más dominante de la jerarquía, y es que todas las tipografías cuentan con diferente carácter y personalidad. Observa cómo nuestra percepción del texto se modifica con el cambio de fuente en el titular. ¿No te parece curioso? La tipografía no es más que una forma de comunicación mucho más sutil, que condiciona la primera impresión de un mensaje y consigue evocar una atmósfera que va más allá de las palabras. Y es que la tipografía nos ayuda a crear un ambiente antes incluso de que los usuarios hayan comenzado a leer una sola palabra. Nos vamos a topar con fuentes más serias, informales, alegres, elegantes. Por eso, a la hora de emparejar tipografías, vamos a necesitar asegurarnos de que sus personalidades son coherentes con el mensaje que estamos buscando transmitir. Si contamos con un titular bajo una tipografía con serifa y un párrafo bajo una de palo seco, obtenemos una personalidad algo diferente al resultado de intercambiar ambas tipografías, ¿no crees? Algo a tener en cuenta es que las tipografías opuestas se atraen. Una tipografía que cuente con una personalidad muy fuerte quizás combine bien con otra más neutra y suave. O mismamente, si las tipografías son realmente diferentes, seguro que consigues un resultado bastante aceptable. Y hasta aquí los 7 consejos que quería presentaros. Bueno, consejos que nos ayudan a intercambiar y a entender que entre opuestos se entienden y de esta manera las letras funcionan adecuadamente.
Era una temática larga, composición, estructuración, empezar a educar nuestros ojitos para ver lo que está bien y lo que no está bien, qué puede funcionar mejor, qué se necesita para que haya balance y para que en realidad sea claro cuáles son esos elementos más importantes para que resalten dentro de lo que yo quiero. ¿Cuáles son las fuentes más adecuadas? ¿Cuál es la organización que yo necesito? ¿Cuáles son esos elementos compositivos que me van a ayudar a estructurar? ¿Para qué? Para poder llegar a un punto de partida. Ese punto de partida es la bocetación de las piezas gráficas y entendamos que bocetación quiere decir realizar a mano en lápiz y papel. Eso es un boceto, un prediseño, una preorganización que nos va a orientar a una pieza definitiva. Yo siempre he dicho que la manera más sencilla que nosotros tenemos para poder plasmar nuestras ideas es decir desde nuestro cerebro a nuestra mano qué es lo que queremos, ya que es más complicado que el computador entienda lo que nuestro cerebro quiere crear desde su originalidad. Por ello, entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a desarrollar bocetos, vuelvo y digo, bocetos a mano, a lápiz, en hojas de blancas para que nos funcione adecuadamente con el espacio que necesitamos. Recordemos que los bocetos siempre van a estar alineados primero al concepto creativo que nosotros tenemos dentro de nuestra campaña, a los briefs, al plan de campaña como tal, que debe tener una organización de planeación que debe estar estructurada entre lo que es entender, perdón, acá, entender cuál es esa estrategia creativa, cuál es el texto que necesitamos, cuáles son las imágenes y cuáles son los elementos gráficos que va a llevar cada una de las piezas. ¿Qué piezas debemos desarrollar? Se debe hacer un key visual. Este key visual debe tener un formato 3:4 que debe ir alineado a todo lo que nosotros tenemos dentro de la campaña. Este key visual lo vamos a hacer no para impresión, sino visual online o para visualizar en pantalla, y para ello es importante tener en cuenta las características. El póster en formato A3, un póster que va a ir para impresión en un tamaño A3. Un banner para internet con un tamaño de 900 por 200 que nos va a ayudar a utilizarlo en una página web. Una publicación de Instagram, bueno, en realidad son dos, una publicación de 1080 por 1080 de tamaño y una publicación de 1080 por 1350. Son dos publicaciones para Instagram. Estas también deben ser pensadas y estructuradas para la red social. Un anuncio para Facebook de 1280 por 720 píxeles de tamaño. Tengamos en cuenta que como el boceto ustedes van a tener en cuenta es la proporción, o pueden utilizar en internet una página para saber cuántos son 1280 a, por ejemplo, centímetros y poderlos medir con una reglita. Podemos buscar en internet algo que se llama convertidor de tamaños y de esa manera pues pueden hacerlo. Si no, hacen simplemente la proporción de uno más ancho que alto, porque estamos hablando del boceto y el boceto va a ser a mano. Pero eso no quiere decir que ustedes simplemente le van a tomar una foto y me van a enviar una foto. No, deben crear un documento PDF en el cual van a colocar los bocetos solicitados con una portada, con una tabla de contenido, con una atracción que tenga relación directa con la marca, con la campaña, con el concepto y con la identidad corporativa
de lo que nosotros estamos trabajando, de la MIPIM que estamos trabajando. Adicional, recuerden que deben convertir las fotos, deben colocarlas en el documento para que yo las vea. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 que deben estar. Un key visual, un formato de póster, un banner, 2 publicaciones de Instagram y una de Facebook. Se debe presentar en formato PDF en el espacio llamado bocetos de pieza gráfica, GA5 29 130 1077, actividad 1, evidencia 5. Plazo de entrega hasta el 4 de agosto, es decir, tenemos estas semanas ya para terminar, teniendo en cuenta la temática de la semana pasada más esta de hoy, para poder hacer los bocetos. Aquí y en la guía nos habla de una conferencia web. No se preocupen, no les voy a pedir todavía conferencia web, solamente me van a entregar, no van a sustentar nada todavía, solamente me van a entregar el PDF. Ya más adelante, en una actividad posterior, les voy a solicitar la sustentación de unos trabajos específicos. Recordemos que con esta actividad terminamos las actividades de la guía número 5 para poder dar apertura en la semana del 5 de agosto de la guía número 6, una nueva guía que vamos a estar trabajando con una temática que va a ir enlazada a lo que estamos viendo y a lo que empezamos a entender de piezas gráficas. No sé si de pronto haya alguna duda o inquietud hasta este punto. No, profe. Vale, yo sé que era muchísima temática hoy, pero ya ahorita subo la grabación para que ustedes la puedan revisar. Voy a compartir acá en el chat el perfil de YouTube de Hey Jaime, que fueron los videos que vimos para que puedan revisar, ahí pueden llevarse más ideas, más cosas interesantes por hacer y por aprender. Igualmente aquí en la webgrafía tenemos elementos que les puede ayudar y aquí les coloco la de Hey Jaime para que la puedan utilizar. Recuerden que esto les queda en la plataforma. Hoy yo ya subo la información y la pueden ustedes verificar. Listo. Nuevamente, dudas, preguntas. No, profe. Por el momento no. Vale, Ayanis. Entonces, te agradezco muchísimo el estar conectada en la noche de hoy. Infinitas gracias por tu compromiso, por estar acá. Recuerda la importancia del desarrollo de las actividades y nos estamos hablando la siguiente semana. Dios te bendiga y muy buena noche. Amén, profe. Igualmente a usted. Muchas gracias. Cuídate.